respondiendo. Entonces, bueno, entonces nos acompaña el profe Belio Murillo el día de hoy, tolimense, administrador público, egresado de la ESAP, Territorial Tolima. El profe tiene experiencia y vínculos con las juntas de acción comunal urbanas y rurales y sindicatos desde los años 70. Por medio de una asociación realizó proyectos de formación comunal y grupos organizados de barrios marginales en Melgar, Líbano y Bogotá. Entonces, nada, bueno, gracias, profe, por acompañarnos el día de hoy y bueno, el espacio es de ustedes. Gracias, muy amable. Pues muy buenas tardes a todos los compañeros y compañeras estudiantes. Es muy importante pues la asistencia de ustedes en este espacio. Es muy rico para mí, muy gratificante como tutor poder utilizar estos medios tecnológicos en estas crisis tan terribles de contagios. En primer lugar, pues como objetivo de este primer tema, de esta primer temática, que tiene que ver con lo rural y la idea de desarrollo para los estudiantes. Es un tema bastante denso, es un tema que de nunca acabar, entenderlo. Aspiro a darle las primeras premisas, o por lo menos, como es un grupo heterogéneo académico, hay personas ya profesionales que han podido manejar las temáticas. Sin embargo, nunca se pierde la oportunidad de ir aprendiendo mucho, a ver más y dar claridad a nuestro accionar diario, a nuestra actividad práctica, en nuestros espacios sociales. El objetivo del contenido tiene que ver más como un fondo teórico, llamémoslo así, de unas prácticas que se puedan hacer en cada uno de sus espacios territoriales. Esas prácticas es necesario iluminarlas con un aspecto central que siempre se ha considerado y no se le ha prestado mucha atención, es la concepción y el concepto mismo de tanta terminología innovadora que surge muchas veces desde espacios internacionales, etcétera. Se maneja una serie de glosarios de términos que eso nos confunde, nos terminas confundiendo, y las comunidades venimos manejándolo con mucha diferencia. La idea nuestra es no tener acabado el tema, las temáticas. El manejo es para tratar de ayudarnos entre todos. Quiero hacer un taller, una especie de taller donde interactuemos todos, salir un poco de esa pedagogía tan magistral que nos obliga muchas veces lo virtual a eso, y que muchos de nosotros muy poco le damos pues como preferencia a esas charlas maestrales, que son conceptos o ideas que son de 2, 3 días, y en términos de 8 días se va perdiendo realmente el contenido, el manejo conceptual. La aspiración de este taller virtual para hacer lectoratantes es, iremos a hacernos entre nosotros preguntas, tanto mías hacia ustedes como ustedes me pueden hacer, en términos de buscar más claridad, la más claridad posible que podamos sobre estos. Los 3 primeros temas que vamos a manejar en esta temática que me corresponde del módulo 1, tienen que ver más con conceptos que los usamos como sinónimos muchas veces, a veces indistintivamente sin entenderlos, pero eso ha ido creando en las comunidades una torre de Babel, y más entre regiones, mucho más todavía. Entonces vamos a tratar de ir rompiendo ese estado de conocimiento y de educación que tenemos, o no de educación, sino como que tergiversamos las realidades mismas de los términos. De otra parte, pues la idea nuestra es tratar de que me colaboren en ese aspecto, y entraremos en el primer aspecto, en la primera diapositiva que nos irán a aplazar. Vamos a manejar 2, 3 diapositivas interactuantes, y cada una de ellas nos va a servir como una ayuda didáctica para este proceso del taller. Entonces la primera tiene que ver más queremosla allí, no la veo, no sé si saldrá aquí, si ustedes la estarán viendo, la primera diapositiva. Ya el profe te la comparto. Bien. Ese primer tema está muy relacionado con una serie de definiciones que confundimos mucho, que son los conceptos de nación, concepto de país, territorio mismo,
inclusive tiene que ver con otras diapositivas. Esa es la última, la que sigue. La que sigue. Este, este primer tema es antiratante. Esa primera parte, pare ahí, deja ahí, tiene que ver con el concepto de nación. Yo voy a dar unas premisas muy generales, muy esquemáticas. El tiempo no da pues para profundizar. Es todo un tratado casi de las definiciones de nación. Tiene unos orígenes históricos bastante polémicos. Pero en términos de conclusiones, casi el manejo que le damos, se le da actual en términos jurídicos, es que se refiere más a la población que a un territorio o a un espacio geográfico. Muchos lo confunden con espacio geográfico, la nación colombiana, y piensan en el territorio, piensan en el país, y se confunden en sí, no, cada una de ellas tiene unas pequeñas matizaciones que las diferencian una de otras. Pero la nación por lo general nos identifica con su cultura, la historia, toda la historia que hemos vivido, construidos como conglomerado social, como grupo de población. Las formas organizativas que expresamos en ella se desarrolla y se origina, y sintetizamos la parte del origen del Estado, la concepción de Estado que vamos a tener, la constitución política. Toda esa parte social que son construcciones que no siempre han estado, sino que se ha ido subjetivamente, o cada persona, cada sujeto va construyendo y va terminando en términos sociales, en sus conglomerados, y que han venido marcando la historia de los orígenes de otros espacios como las naciones y los estados. Entonces, hablar de naciones es hablar más hacia la población que de un espacio geográfico como tal. Eso es lo que nos identifica. Vendría posteriormente el concepto de territorio, la siguiente filmina. Ese territorio, mira, observemos que aparece ya un espacio geográfico, llamémoslo así. Ese espacio geográfico, como se alcanza a observar ahí, de ríos, vegetación, etcétera, prácticamente es el que abarca y contempla todas las riquezas naturales del subsuelo, del suelo mismo, toda la parte agrícola, cultural, de producción, todos los minería, es decir, todos los bienes que el hombre tiene que producir para poder subsistir ese grupo poblacional que corresponde a la nación. De hecho, el territorio es el que genera todas esas riquezas naturales, etcétera, y en la cual está muy interrelacionado con ese grupo poblacional. No es hablar de territorio, no es hablar solo de espacio geográfico, sino de todo un desarrollo social construido por las mismas poblaciones de cada territorio. Cada territorio, por lo general, hay definiciones actuales que unas tratan de identificarla con un paisaje, es decir, una unidad paisajística, otros una unidad ecológica que tiene que ver con diferentes fuentes ambientales, no solo de agua, de territorios, climas, etcétera, pero, pero en los territorios indistintamente no necesariamente tienen un espacio geográfico concreto. Yo no sé si ustedes tendrán algún ejemplo de territorio donde no haya, o de una nación que no tenga territorio. Es decir, usted alguno me podría informar si hay alguna nación que no ha tenido, no tuvo territorio. A ver, oigo voces, oigo que levanten la mano. Debe haber naciones que no tienen territorio. Es una pregunta pues que les hago, a ver quién me puede responder y adentro de sus saberes, ¿no? Eh, Le adelanto un poquito. Sí, hubo una que se llamó la Nación Judía. Ellos no tenían espacio geográfico, no tenían territorio. Posteriormente fueron reconocidas a partir de algunos estados, que lo reconocieron como estado. Lo dotaron de un territorio que ya saben dónde está la Nación Judía en Israel, la población de Israel. Ya tiene su territorio, ya se construyó. Más adelante veremos cómo se fue constituyendo en un estado también. Entonces, territorio así en términos muy generales
Es un espacio geográfico que tiene una riqueza natural y una población con todo su acervo que ha construido inclusive como nación, eh, toda su historia, todas sus formas organizativas, la forma de gobernarse, etcétera, etcétera. Ese es el concepto muy rapidito así de territorio. Pasemos a la siguiente que tiene que ver con país. Ahí como se puede no confundir mucho, bueno, país, hablan del país Colombia, el territorio colombiano, de la nación colombiana, ¿sí? Pero aquí en términos más reales la definición exacta del país tiene que ver con, aparecen los límites, la visión política del mundo. El territorio del mundo fue dividido por países, fue limitado geográficamente con fronteras, límites. Trataron los grupos poblacionales de agruparse en torno a sus idiomas, etcétera, a su bandera, a su forma de organizarse, y sobre esa base le dan un límite y dividen el territorio en países, muchas veces rompiendo lo que vimos anteriormente, los territorios, las unidades pasajísticas de una zona o una región geográfica. Lo rompen y en Colombia hay muchos ejemplos de eso. Cuando se construyó en Colombia los departamentos, cuando se aprobaron en la Constitución del 86 los departamentos, se rompieron muchas unidades territoriales. Yo doy un ejemplo que conozco más o menos, que es la del Tolima Grande, Tolima Huila, ese espacio porque en los años, en el siglo anterior, el siglo XIX, el río Magdalena jugaba un papel fundamental dentro de las comunicaciones internas con la costa y con los países exteriores, la navegación fluvial. Entonces, casi todos los departamentos constituidos en ese entonces los delimitaron llegando todos al río Magdalena. Antioquia tiene su pedazo del río Magdalena, Cundinamarca, Santanderes. Todos estos departamentos confluyeron al río Magdalena, que era la región de comunicación. Una parte de lo que era, que es ahora Cundinamarca, hacia Honda, hacia San Juan del Río Seco, Puerto Salgar, todo eso era Tolima, el mismo Dorada, todo eso era Tolima Grande, en ese sentido el Huila. Era solo, había una unidad paisajística y ecológica en ese sentido. Entonces, eso fue reto por los intereses de estos grupos poblacionales que crearon y hicieron subjetivamente, dividieron los territorios en países. Actualmente tenemos en Colombia una división política de 32 departamentos, muchos con las mismas identidades, inclusive han sido colonias, han sido colonizados, etcétera, etcétera, por otros departamentos. En el caso de los antioqueños, hacia toda la región paisa caldense, colonizada en cierto sentido, porque fueron los primeros pobladores que hicieron asentamientos, por lo general en términos de aldeas, etcétera. Ese en términos muy rápidos es como una diferencia entre nación, país y territorio, que de hecho pues me gustaría ver quién de ustedes se atrevería, pues me gustaría que marcara una diferenciación entre lo que más o menos en forma esquemática le estoy exponiendo, ¿no? Y miramos a ver qué tan grave de comprensión podemos tener sobre eso. Sobre esto hay muchas discusiones, hay muchas controversias aún todavía, hay puntos de vista, hay concesiones diferentes. O los oigo, los escucho. A ver, ya uno por uno. A ver, lo escucho uno por uno. Ya uno. Tienen tiempito, la idea pues es marcarnos un tiempo corto en cada una de las respuestas. Más o menos qué se vino entendiendo y si aún está muy confuso volvemos a tocarlo un poquito. Bueno, profe, generalmente lo que usted ha dicho es que está aclarando pues los conceptos de nación, territorio y país. En nación dijo que no solamente que nación es conformada por el origen, cultura, historia, religión, territorio es el espacio geográfico y país Sí, país, si la ya es como
la división política, los límites geográficos que los diferencian unos de otros, añadiendo que el territorio no solo es el espacio geográfico, hay que mirar el territorio desde el punto de vista de toda la actividad social que desarrollan los hombres en él, que desarrollan. Yo por lo menos tengo una Sí, materia que se llama Territorio, Nación y Fronteras y un concepto que me llamó mucho la atención, que el profe decía que el territorio es una construcción social y nuestro conocimiento del mismo implica el conocimiento del proceso y su producción. sí, realmente hay una concepción de territorio muy limitado a como un espacio geográfico y lo confunden en términos generales con el país. El país sí está limitado como un espacio concreto geográfico, pues interlocutado por toda una acción social, pero el añadiente del territorio es que hay toda una parte de oferta del territorio hacia la preservación de la raza humana que tiene que ver con que ella cumpla su ciclo vital y se provea de todos los bienes a través de los procesos de producción, del trabajo del hombre, etcétera, para poder sobrevivir y supervivir. El territorio ofrece todo eso, no es solamente el espacio geográfico, como comúnmente pues lo hemos entendido, ¿no? Sí, de hecho Yo, hay, disculpe, sí, de hecho hay otro concepto, otra aclaración que mi profe nos dio, donde nos decía que el territorio no es fijo, sino móvil, mutable, desequilibrado. La realidad es cambiante y requiere permanentes, o sea, nuevas formas de organización territorial. correcto, sí. Pues es una visión, ¿no? Que se tiene de territorio. Casualmente, en la actualidad hay una polémica bastante que se articula entre una contradicción entre país y territorio. ¿En qué sentido hay actual? Casi dentro del nuevo ordenamiento territorial que se quiere hacer del país hay unas concesiones interesantes en el sentido de romper el concepto de departamentos, por ejemplo, limitados, que limitan el territorio, lo rompen como unidad territorial, etcétera, lo rompe de tal manera que está por encima de todos esos intereses políticos de los gobernantes que son los que han venido dividiendo el país. Dese cuenta que la última división que hubo en el Caldas que lo dieron porque quisieron ellos a sus intereses en tres departamentos, teniendo toda una historia como departamento, inclusive hay una concepción que se quiere hacer de construcciones de región, construcción social de región, en el sentido de romper los departamentos como estructuras políticas, etcétera. Los países están limitados los limitó el hombre, de acuerdo a su interés y todo. Acuérdense que Bolívar aspiraba a tener 5 naciones en un solo. Podría haber sido un solo país, las 5 repúblicas que liberó Bolívar del yugo español. Y los límites se mueven, son cambiantes de acuerdo a los intereses, de acuerdo al desarrollo social, los límites de un país se mueven, de un territorio permanece ahí porque la naturaleza es cambiante en el sentido de que avanza y se desarrolla como tal en sus leyes naturales, pero no tiene límites, el territorio no tiene límites. Lo hemos limitado nosotros, los hombres, las humanidades y los grupos sociales, como vamos a ver más adelante con todas esas ansias de poder, etcétera, etcétera. Sí, Eh, Olgo, dígame, Hola, Luisa, don Evelio. mucho gusto, Luisa, ¿qué más? ¿Qué más? Sí, Bien. Hay una cosa en territorio y es que donde más uno puede ver el territorio como tal o la conformación de territorio como espacio geográfico y digamos eh, en, en convivencia fuerte con el tema cultural y todo eso es por ejemplo acá en el Pacífico con las comunidades afro, ¿sí? Porque ellos, por ejemplo, el territorio no lo ven y algunas comunidades indígenas, por no decir que la mayoría, no se ve como no se ve desde la manera occidental que nos lo venden a nosotros académicamente o políticamente desde algunos escenarios, sino que es lo que su merced dice. Entonces es un todo, más allá de las fronteras que nos han planteado desde Occidente, que es toda esta delimitación geográfica y eso. Entonces, por ejemplo, las familias pueden estar en dos departamentos diferentes,
pero sigue siendo un solo territorio porque comparten las mismas costumbres, las mismas formas de vida, tienen las mismas prácticas sociales y por lo general el que los une es el río, ¿sí? Eso es algo que se ve muy mucho en el Pacífico colombiano. Incluso sobre la parte de Panamá con las comunidades en Verachamí y en y Dovidara, es muy marcado el tema del territorio. Entonces el territorio es la máxima expresión porque es la conjunción y es esa vida intrínseca entre la naturaleza, la geografía, la cultura, la misma educación y demás, viven en armonía. Es esa armonía que se genera para la convivencia de las comunidades dentro del territorio. Entonces la nación como tal y el territorio es una simbiosis, ¿sí? Y más el tema de país ya viene a ser una construcción occidental que nos vienen a implantar para podernos delimitar políticamente para otras necesidades que puede tener, digamos, gobiernos o formas de gobernanza externas diferentes a las comunidades raizales que hay dentro de los territorios o dentro de la geografía que se determina territorio en esa conjunción de cultura, educación y demás prácticas sociales. Listo, Luisa, muy bien. Muy importante los aportes que se haga. Desafortunadamente en estos diplomados el tiempo es duro, le da uno duro. Por eso le hablaba de que les iba a trabajar algunos esquemas, unas visiones muy esquemáticas de estos conceptos. Pero sí el llamado, yo creo que independiente del nivel académico de los compañeros estudiantes y compañeras, es que les quede este ingrediente que es de toda la vida, casi en educación, en el modelo educativo poco lo recibimos, que nosotros debemos ser unos estudiosos investigativos, constantes. Ahí les queda esa inquietud. Yo el tema no lo puedo darle más tiempo. El tema es duro, grueso, da para un diplomado inclusive, pero entren a estudiar e investigar y afiancen más. Cada día uno trata de afianzar más a la luz de nuestra práctica social, precisamente en los territorios, porque uno habla más de territorio, de región que departamento. Uno esa vaina como que le suena ya del siglo pasado. Esta situación nueva, cambiante, exige un nuevo ordenamiento de nuestro territorio. Piénselo bien, investiguelo. Nuestros compañeros campesinos desde las veredas lo pueden hacer por el internet. Los compañeros profesionales, aclaren, ayúdenos dentro de esta necesidad pues de un estudio investigativo sobre estos conceptos que parecen muy esquemáticos, muy sencillos y que eso no tiene nada que ver con nuestro problema diario de vivienda, de agua, de contaminación, pero lo tiene todo porque vamos a ver más adelante por qué. Dejo el tema este primero ahí, realmente les queda esa inquietud, les queda apenas un abrebocas, esa es la idea con esta parte inicial. Y entraríamos a una segunda parte sobre otras diapositivas que podríamos irlas cursando. Esta temática es mucho más densa todavía que la anterior. La anterior enseña dónde es que estamos poniendo los pies en términos de nuestros calzados, en qué terreno estamos pisando, porque ese lenguaje lo oímos todos los días, en toda parte, en los medios informativos, en las academias, en el lenguaje de mucha gente con otra connotación. El tema es duro: sociedad, Estado, política y poder político. Podemos interactuarlo, más bien podemos ir interactuando para novelas así en condenso. No, más adelante debe haber otra. Debe haber una otra. Más adelante, estas son las últimas. Más adelante. Adelante, perdón, atrás, que estoy mirando. Atrás. Eso ahí. Empecemos ahí. La que sigue. Es más. No, es adelante. Adelante. Estamos. Coja la segunda diapositiva. La que sigue. Para adelante, eche para adelante. Para adelante.
Ahí. Ay, bueno, dejémoslo así ya. Es el problema pues de sociedad, Estado, política, poder político. Eh, Hay una relación muy fuerte entre esto y nosotros confundimos mucho esta parte. ¿Cómo se genera política? Y si no entendemos a fondo cómo se genera una política, pues nos desfasamos bastante de entender lo que es el problema del poder político. No solo mundial, sino lo vivimos en nuestro país, lo vivimos en nuestra casa inclusive, y nosotros en nuestra relación como familia inclusive hay poder político y se desarrolla una política fuerte. Miremos primero, ¿no? La humanidad está compuesta por individuos, comunidades y pueblos, como los queramos llamar más adelante, ¿sí? Dentro del individuo, a mí me gusta aclarar esto, es el problema del yo y la singularidad. Muchas veces confundimos las actividades individuales como individuo o las actividades individuales dentro de nuestra singularidad. Como persona, según los psicoanalistas, hay un yo, etcétera, y también como seres sociales existe una singularidad. Esa es la diferenciación que hay entre el yo y la singularidad. El yo se refiere al individuo en su interior, en su autoestima, en su comportamiento, en sus emociones, etcétera. Pero la singularidad está muy relacionada de ese yo con los demás, con las demás, con la humanidad en general. Y esa humanidad tiene que ver en su relación con la naturaleza para poder sobrevivir. Ella produce bienes materiales, esa humanidad, para satisfacer sus necesidades. Fuera eso, tener sueños, aspiraciones, problemas. Yo me muevo en la singularidad, yo como individuo, en la producción de bienes, en la forma de producir resolver nuestras necesidades para satisfacernos y poder lograr un bienestar. Eso lo hacemos dentro de un yo singular, no un yo individualizado, personalizado, como muchas veces nos confundimos. Es que yo, dice uno, yo tengo ese derecho, pero es que ese derecho que lo tiene ese yo, lo hace entre una singularidad y un conjunto social. El hombre, de todas maneras, en su interrelación con la naturaleza, entendiendo pues que la naturaleza está al centro del universo, no es el hombre el centro del universo como muchos creen o creemos, que nosotros somos los únicos y el centro social de la naturaleza y los nos plus ultra, ¿no? La naturaleza como tal y la tierra como tal, donde se expresa, tiene una expresión aparte del universo. El centro es la naturaleza y todos nos debemos a ella, no a lo que produzca el hombre, ni el hombre como tal, porque nosotros morimos, nacemos, producimos, morimos y nos convertimos en, no sé, unos dirán que nos vamos para el infierno, el paraíso, otros dirán, no, nos quedamos en la tierra hechos polvos, nos convertimos en otra cosa. Bueno, todas esas son discusiones que no son de este caso. La siguiente. Viene la siguiente, viene un problema de realidad, ¿no? La realidad, yo quiero jugarla mucho, a mí me interesa mucho mirar el problema de la realidad porque hay una serie de discusiones fuertes que hay frente a ese problema de la realidad. Por ejemplo, la realidad se entiende pues como algunos la asimilan como la verdad de las cosas, la verdad de los fenómenos, la verdad de los hechos. La realidad misma tiene que ver más con cómo poder entender los fenómenos en las cuales nosotros estamos viviendo directamente. Esa realidad puede ser cambiante y nosotros no podemos quedarnos dentro del término de perdernos dentro de esos fenómenos mismos. La realidad es una existencia efectiva de las cosas, de los seres y cosas. Es una existencia y es efectivo un fenómeno que se da, que se puede dar, que nosotros podemos estar al margen de él o directamente dentro de él. Si estamos directamente dentro del fenómeno, vamos a conocer mucho mejor la realidad de ese fenómeno, no en forma temporal ni, ni de lejos. Siempre se vive el fenómeno dentro de la realidad. Y tiene una existencia efectiva. Es la definición como exacta, es una existencia, algo que existe efectivamente. Esa es la realidad como tal. La asimilamos mucho a la verdad.
la verdad, pues como que nos aleja mucho de la fantasía y la verdad es como algo que es efectivo, que existe y es efectivo. Entonces la realidad lo ligamos a la existencia y a la efectividad de las cosas. Pues de todas maneras, esa realidad nos puede generar ideas también, pensamientos, cuando la vivimos como fenómeno dentro de ella, pero hay un ingrediente muy fuerte que tenemos cada uno de nosotros como personas y que todos tenemos, es el problema de ideología. Voy a tratar de explicarle un poco, sumido con realidad, a ver si entendemos la ideología, porque es uno de los conceptos más fuertes y más difíciles de entender, pero uno de los conceptos más esenciales en el manejo de toda política y de toda acción política, ligado a poderes, ligado a todo lo que es la vida social de nosotros los hombres en términos sociales, es el problema de la ideología. Y está muy relacionado con la realidad. Esa ideología, esa realidad nos genera ideas, pensamientos. Esas ideas y pensamientos muchas veces la persona se sume en ellas y comienza a contemplar el mundo, a ver el mundo tan bonito, tan bello, tan hermoso, y de ahí no pasa, es un pensamiento contemplativo, eso es ideología. Otros, ese pensamiento contemplativo, dicen, no, yo no me quedo viendo lo bonito de eso, sino miro que hay una serie de problemas, que ese vínculo nuestro como hombre naturaleza nos genera cuando producimos esos bienes que nos van a satisfacer las necesidades, nos genera unos pensamientos y nos llama a generar acción. La ideología debe estar muy ligada está suscrita en el marco de dos ámbitos. Uno, el contemplativo, que es mirar las cosas lo bonito y nosotros como el yo, gozarnos y soñar y elevarnos un poco de la tierra, de los pies y como que flotar. Ese es un pensamiento ideológico que muchos de nosotros llegamos a eso. Habrá muchos que esa ideología ya la transforma en una ideología propiamente, como la llamamos nosotros, que la ideología de romper el solo sueño, los solos sueños, son las ideas y pasarlas a una acción. Acción, es decir, cuando nosotros en el vínculo con la naturaleza, en la búsqueda de bienes se generan problemas, nuestra ideología no es ver lo bonito de los problemas, sino entrar en acción, cómo vamos a resolver realmente esos problemas. Ahí entra una cuestión ideológica y en la siguiente filmina lo podemos completar un poco. Siga la otra. Que yo para poder llevar ese pensamiento a la acción, tengo dos caminos ideológicos. Dos. Muchos dicen que son muchos los caminos ideológicos, pero hay una visión filosófica y política de los clásicos y en la historia de la filosofía, que dice así como hay dos ideologías, dos formas de enfrentar las problemáticas y llevar ese pensamiento, esas ideas a la acción, lo hacemos a través de un método. Pero esa ideología y ese método nos permite construir la política. Todos nosotros podemos generar una política en la casa. Tengo un pensamiento, estoy en la casa, en un espacio real que es mi familia, hay un problema económico de ingresos, me puedo quedar riéndome y decir, uy, y sumiéndome en la cultura de la pobreza, es que soy pobre, difícil, puede terminar la cultura siendo en mí la pobreza siendo en mí una cultura, y puedo decir, no, y termino siendo contemplativo y no voy a hacer nada para romper eso, sino simplemente estiro la mano, o sea, le pido la limosna o que me solucionen los problemas así llenándome la mano para resolver mis necesidades que tengo sobre esa realidad que estoy viviendo. Y está ese pensamiento de acción en otra forma que es a través de lo que se llama históricamente materialismo dialéctico, que es el método para hacer política. Y ahí es donde hay que estudiar bastante. De lo anterior, pues diríamos, hombre, nos quedamos
un poquito más allá de la física, de lo real, como lo sobrenatural. Aquí cabe mucho todo ese pensamiento que tiene que ver con los espíritus, con los espantos. Pueden entrar las leyendas, los mitos. La historia tiene una gran mitología griega y romana muy bonita, etcétera. Pero nosotros pues, queremos entender es cómo a través de esa ideología, pensamiento-acción, podemos nosotros, con un método materialista dialéctico, ¿qué quiere decir eso? Hacer política, hacer una política en la casa y decir aquí los mayores, todos los hijos y los miembros de la familia que pasen 18 años, tenemos que generar ingresos, una política de generación de ingresos por mayores de 18 años. Es decir, ese es el desarrollo para hacer política. Todos hacemos política. De hecho, no como un yo singular, perdón, como un yo estilo Freud o otros psicólogos, sino como un yo singular, dentro que hago parte de una sociedad, que ese O problema que sea, tengo que con familia lo tiene otra familia y otras familias, etc. Entonces ese materialismo dialéctico tiene un ingrediente muy tenaz, muy serio, que hace necesidad de que ustedes lo agenden dentro de su proceso de estudio e investigación, la dialéctica. La dialéctica nos da mucho el método real para hacer una política y esa dialéctica nos puede llevar realmente a acercarnos a esa verdad, a esa realidad que estamos viviendo y que muchos las interpretamos de diferente manera. Esa política es un constructo de las personas de acuerdo a su ideología, de acuerdo a cómo enfrenta y piensa y ve el mundo. Es como traer un niño rico del norte, digamos de Bogotá, a un barrio de Cazuca, analizar los problemas de los jóvenes de Cazuca. De hecho, él va a vivir el problema allá y lo va a entender diferente porque él vive diferente en el norte. En cambio, el de Cazuca sí vive su necesidad y va a generar una política que enfrente el problema de los de Cazuca. Si el niño de Cazuca, el joven, se va para el norte a vivir la realidad de allá, ¿qué va a encontrar allá? Que no hay casi problemas del corte que está viviendo él. Y él de pronto tiende a amañarse allá y quedarse allá. Y esa es la idea de muchos. Muchos tienden, dicen, no, es que yo que vivir en Cazuca, no, yo ya probé cómo vivir en el norte, yo me quedo en el norte. Yo no tengo los problemas, yo vivo una vida contemplativa y rica, sin problemas, etcétera. Entonces, mire cómo las realidades se enfrentan de forma diferente de acuerdo a la ideología que cada uno tiene. Yo soy muy enfático en considerar que siempre hay dos ideologías. Es una discusión vieja sobre la posición poliideológica, que hay muchas ideologías, que cada uno tiene su propia ideología. Así como dicen que es que, entonces yo no entiendo cómo harían cuando aquí dividen la política en Colombia o en el mundo en derecha, izquierda, derecha, centro, izquierda, centro. Entonces serán los que izquierda, centro tiene una ideología diferente a los de izquierda extrema, o no sé. Es decir, hay una torre de Babel fuerte, pero es un tema que yo los llamo a que hagan estudio de investigación, no me puedo asentar más en el problema. El hecho es que a través de una ideología, a través del vínculo del hombre-naturaleza, a través de su ideología puede generar una política. Siguiente. Y esa política puede transformarse en poder político o ser simplemente una política de actuar, pero la política, para hacer política realmente, tiene una teoría y tiene una acción también. Y esa acción de la política es la toma de decisión. Es decir, uno en política es para tomar, es donde se toman decisiones cuando una voluntad, por decirlo así, quiere imponerse a otras voluntades, lo puede hacer por la fuerza, lo puede hacer en forma amable, en forma de convencimiento, es decir, a través de forma como construye usted su política, usted puede determinar, entre otras cosas, cómo lograr buscar la solución realmente de lo que se quiere y que a través de la aplicación ideológica, el vínculo con la realidad, el vínculo hombre-naturaleza, la producción de bienes materiales para sostenerse, realmente
esa política va a hacer cambiar las cosas y resolver esos problemas que se ha planteado. Entonces ahí puede surgir dentro de la política la necesidad de que toda persona tenga una política. Y en términos sociales es mucho más duro y más denso. Es decir, para poder nosotros construir una política colectiva individualmente, como el yo debe manejar una política entre su singularidad. Para poder tener una política y poder llegar a la acción de la política, que es el poder, el problema del poder. Usted sabe que el problema del poder tiene que ver más con dominar, convencer. Ese es uno de los problemas nodales del poder. En tal sentido, habría que entender que si nadie, la persona no se puede calificar como apolítica. Hasta ahí pues me gustaría oír algunas inquietudes que tengan, preguntas o que me puedan manejar un poco. Yo lo llamo a alguien que me pueda manejar un poco el problema de ideología y la construcción de política, por ejemplo, les hago esa pregunta. Problema de ideología y construcción de política. ¿Tienen el espacio, muchachos? A ver, piensen, atrévese. Estos son los espacios para uno lanzarse a decir cualquier cosa, así se equivoque uno. Es decir, aquí no estamos manejando términos muy técnicos, muy sencillos dentro de nuestra cotidianidad. Mirar si se logró entender el problema de la ideología en búsqueda de una política para solucionar problemáticas. Es como la relación hasta ahí, ¿no? Entonces, tiene la palabra, muchachos, muchachas. Sé que hay personas muy interesantes, versadas, estudiosas, que nos pueden ayudar dentro de este marco. De hecho, eh, la sana orientación del estudio investigativo, no hay que abordarlo. A ver, ¿qué pasa con el poder político? Oigo, son 27 compañeros, compañeras, a ver, compañeros que están en las veredas, traten de mirar a ver dentro de su punto de vista. A ver, oigo, escucho. Buenas tardes. Bueno, voy a tomar la palabra porque no sé si me subió la mano. Sí, oigo. Bueno, me parece muy interesante y cierto que se relaciona mucho como con los contextos, con los conceptos que nos venías comentando, que es nación, territorio y país. Porque, por ejemplo, en nación se hablaba un poco del origen, y cierto que desde el origen o la historia de vida, pues partiendo del lugar de nacimiento o de donde se empieza a desarrollar la persona, pues esta ya va creando como ciertas ideas o ciertos pensamientos y sentires frente a diferentes situaciones. Como nos venías comentando, no es lo mismo una persona que vive en el sector donde se está viendo la necesidad y que creció en ese sector y creció con la necesidad, a una persona externa. Entonces siento como que se relaciona mucho con eso, con la ideología y también como con esa empatía para tener una especie de, o sea, como para tener un interés y hacer parte del poder político, porque para poder ser parte del poder político también hay que tener interés, no solamente es padecer la necesidad, porque una persona puede estar en un territorio donde haya una necesidad y ver que eso lo afecta a sí mismo y a los que le rodean, pero no tener interés, mientras que la persona que tiene interés vive la necesidad y es propositiva. Entonces, al ser propositiva, se relaciona con otras personas en el mismo territorio y ahí es donde nace como el poder político. Y siento que eso es como lo más importante para trascender de, yo pienso que sí, me afecta a mí, a los demás, pasa esto, pasa lo otro, pero no propongo nada porque solamente pienso en mi individualidad y trascender como bueno, me afecta a mí, pero ¿qué pensarán los demás? Y ahí es donde ya se empieza a crear como la acción. Lo relaciono como un poco desde ese ámbito. Bien, muy bien. A ver, otro compañero de Lance el Ruedo, pues. Mira, a ver, me gustaría que reviera un poco ese problema de la ideología, porque eso es central. Eso hay que investigarlo y uno cada día va aprendiendo más sobre él, porque es el problema de los más duros y fuertes, pero de los más centrales dentro de la dinámica y la problemática social y del mundo que estamos viviendo, el problema de la ideología. Aunque a muchos no les gusta,
esa ideología, pero si se trata realmente de generar políticas consecuentes o no consecuentes, hay que entender mucho el problema y la ideología. Ajá, porque esa ideología nos va a permitir realmente construir políticas que realmente apunten a favorecer y lograr el bienestar de la humanidad o de las comunidades, si lo queremos llamar así más estricto. A ver, ¿quién me habla un poquito sobre ese problema de ideología? ¿Cómo lo lograron entender? No es, tiren al ruedo porque de eso se trata. Uno, este espacio es para eso. Aquí no nos ven cuando le ponen uno colorado ni nada de esos vainas. Pero hagamos la prueba. A ver. ¿Mm? Ana Carolina, Valentina, Alejandra, Yulay, María del Carmen y Eh, obviamente 4 compañeras más. Buenas Laura. tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, yo retomando todo el tema de la ideología y también complementando un poco lo que acaba de decir la compañera, la ideología parte de esas ideas primarias que surgen de la necesidad desde cada una de las comunidades en las que nos encontramos inmersos, ¿no? Entonces, de ahí que incluso el tema de la pobreza, digo yo, es una creencia, me corregirá el profesor, también se convierte en ideología dentro de las comunidades, ¿no? Entonces, yo soy pobre, nací pobre y me quedo pobre. Es mi idea, mi ideología, la comparto, la vivo y la comunico también, ¿sí? De ahí podríamos sacar alguna política o algún poder político. Yo creería que no, a no ser de que esa persona decida transformar su realidad, ¿sí? Transformar incluso su idea, esa ideología que tiene de, ¿sí? Eh, lo veo más como por ese ámbito. También veo el tema de construcción de política, no tan allá de vamos a crear una política, vamos a Estados Unidos a un partido político. No lo miro tanto en ese sentido, sino lo miro más como en el poder o el empoderamiento político desde las comunidades. Como yo empiezo a sujetarme a esas normas que son socialmente constituidas, por ejemplo, ¿sí? De ahí empezamos a ser sujetos, ciudadanos, políticos. ¿Mm? Cuando yo comparto esas normas, esas reglas inmersas en mi cotidianidad. Es ahí, no sé si estoy equivocada, ¿no? Era como mi aporte desde lo que he podido escuchar y también lo que yo también consigo desde mi cotidianidad. Bien, bien, Laura, no, está muy bien. Es decir, no está desenfocada del todo, ¿no? Es decir, pero tiene un buen enfoque del problema de ideología, tratando de entender que el problema de la pobreza en sí, como la estuvimos planteando aquí, genera es como una cultura. Y ese es como dice uno, esa es una visión ideológica, como lo tratamos de explicar ahí. Pero date cuenta que lo que quiero llegar es que todos tenemos que ser constructores de política. Es decir, no, si somos parte de una comunidad y de un espacio social, tenemos que ser parte activa en la construcción de la política de ese espacio social o de esa comunidad. Es decir, la política no nos la pueden traer de otra parte. Nosotros estamos en una vereda y nosotros como un conglomerado campesino de familias 50, 60 de esa vereda, nosotros podemos, ojalá, construir nuestra propia política desde la vereda, entender y manejar la política y la problemática del campesino desde ahí. Nosotros no podemos esperar con pereza mental que otros nos traigan las políticas y las definiciones de muchos de los problemas que nosotros estamos viviendo directamente. Entonces, en tal sentido, ahí hay una especie de espacio que muchos llaman visión, otros lo llaman concesión del mundo, visión del mundo. Entonces, de hecho, si yo tengo una ideología, o una concepción del mundo, o una visión como lo llamamos actualmente, tengo que tenerla para poder construir una visión colectiva. Si yo no tengo visión, ni me preocupo por generar una política desde mi propio yo, si se quiere, dentro de la singularidad, claro está, pues de hecho me toca que desplegarme a lo que otros dicen, a lo que otros manejan. Entonces el problema del poder se convierte en el problema del poder de uno o dos, sobre todo una comunidad. Entonces nosotros tenemos que enseñar a la gente que tenemos que ser todos constructores de esa política, de la política colectiva de mujer, en la vereda o en el municipio fulano de tal, de la política
del campesinado o de la política económica que debemos manejar los pequeños propietarios. Los pequeños propietarios no podemos esperar que 2 o 3 de ellos nos resuelvan y nos construyan la política. Debemos todos ser constructores de ellas, de esa política, para poder nosotros incidir, si se quiere, en el poder político. Es decir, cuando la gente se dice que esa política es una gran blasfemia realmente contra el ser social, de que no es político. Entonces, si no es político, es contemplativo. Entonces, ¿a qué se vino al mundo? Contemplar el mundo, porque si no, ¿no? Ayudamos a construir nosotros mismos política, que es el medio realmente para la búsqueda de soluciones a los problemas que nosotros detectamos en nuestra comunidad. Es esa política. Y en esa política, si no tenemos, nos toca plegarnos a otras. Ahí viene una relación muy directa con el problema. El poder es como la imposición de una voluntad colectiva sobre otro colectivo, sobre otra mayoría. En el caso nuestro, el problema del poder político uno lo entiende como el poder que hay detrás de los políticos, que el poder político no son esos políticos. El poder político en una sociedad lo ostenta básicamente es el poder económico. El poder económico hace parte de un poder político. El poder político engloba todas las actitudes colectivas en torno a los cambios sociales. Es el poder político, y se hace con conglomerados, y unir la política de varios, de muchos. ¿Que cómo se unifica la política de varios o muchos hay medios, o en una sociedad, en un estado? Hay medios democráticos, medios dictatoriales, medios impositivos, medios utilitaristas, hay muchas formas, pero de eso se trata nosotros, si somos los constructores de nuestra propia política. Pues de hecho nosotros tenemos mucho que ver con los problemas del poder. ¿Cómo es ese problema? Porque nos vamos a meter en la cabeza que el problema del poder político es algo a que tenemos que alcanzar, y se debe alcanzar para realmente esa comunidad enfrente soluciones a sus problemáticas. De lo contrario, a lo mejor no. Y uno puede irse en muchos casos de la sociedad actual o de la sociedad antigua, etcétera. Pero todo va a centrar y va a terminar en el poder político. Yo le hago una preguntita. ¿Siempre tiene que existir el poder? Díganme ustedes. ¿El poder siempre debe existir? ¿O eso podemos eliminarlo dentro de los cambios sociales? A ver. El poder de las mujeres. La mayoría de mujeres. Cuéntame, Berú. Bueno, yo estaba viendo la manito hace rato, y sobre lo que usted comentaba un poco de esto de lo político, y en parte de las ideologías igual, que yo creo que hay que la forma en la que nos enseñan en lo político, que en verdad igual es un tema duro. Está lo que son los partidos políticos y que generan una hegemonía, y está lo que es básicamente la política, y entre medio está reconocernos como agentes políticos. Entonces, trabajar desde la ideología, desde los territorios, desde las comunidades, como dicen ustedes, pensando desde que lo personal es político. Entonces, cuando yo entiendo esto, me comporto, actúo y me desenvuelvo desde mi cotidianidad, entendiéndome yo como un agente político de cambio, y de la mano de la ideología. Correcto. De la mano Eso de es la más o ideología. menos la relación, ¿no, Berú? ¿Decías, Berú? Y sobre la pregunta que hizo recién sobre el poder, o sea, viéndolo en los cambios sociales, en las revueltas o en las situaciones que se han dado a través de la historia, en los procesos de cambio, lo que empieza como demandas termina tarde o temprano cayendo en el poder, en esta necesidad de estar unos por sobre otros con las ideologías, con los intereses, con con las hegemonías. Eso quería sumar. Sí, todo, como usted puede observar, tiene una relación desde los fines, pues, de nuestra existencia, para qué vivimos y cómo nos defendemos nosotros en este universo como hombres, y hasta dónde llegamos, ¿no? Hasta el punto, pues, de que el poder político ya no es usado muchas veces para bien de la comunidad, etcétera, sino para defensa de unos pocos, porque unos pocos fueron los que
aprobaron la política que va a dominar en ese conglomerado social. De hecho, a esto lo vamos a entender un poco más a fondo cuando manejamos ahora el concepto del problema del Estado, ¿no? Ya ahí vamos a ver más materializados esos problemas que generan cuando, no hay, cuando en las comunidades hay ausencia de una política consecuente, ideológicamente bien construida, metodológicamente, en la cual todos construyan, no unos construyen y los otros ponen cuidado. Ahí no podemos hacerlo del búho, que pone mucho cuidado, no, hay que meter las manos, y para poder meter la mano hay que más que tenemos nuestra propia vivencia, acompañada de una necesidad del conocimiento, que es el estudio investigativo, yo lo llamo así. Nosotros tenemos que aprender a estudiar investigativamente, no leer por leer, sino investigar, estudiar investigativamente, porque toda lectura nos deja mucha inquietud y muchos vacíos, y día tras día es así, va a ser así. Hasta ahí pues podemos entender dejemos aquí este tema, es grueso, bastante pesado, ahí le entramos filosofía, no tocamos griegos, concepciones filosóficas, es decir, eso es un estudio investigativo que les queda a todos ustedes como reto. Y todos desde una vereda, le digo yo, pueden estudiar, el compañero campesino con un nivel académico medio, regular, etcétera, puede entender eso porque es su propia vivencia. Ya, pues dejemos ahí porque desafortunadamente no damos mucho tiempo para polémica. Vamos a ver si al final podemos hacer un ropaje de preguntas y sobre esa base como lograr un mínimo de comprensión a ver hasta dónde se ha podido llegar. Entremos a la otra diapositiva, es tan amable. Diapositiva es, y no es, se ve sencillita, ¿no? Solamente habla Estado, sociedad y gobierno, no más. Nosotros ya hablamos de que hay un grupo poblacional, hay una sociedad. Muchos dicen que el Estado somos todos. Aquí trato de representar los punticos instituciones, fuerzas militares. Detrás se ve medio perdido como el Capitolio, como un gobierno, como integrantes de un Estado. Ese Estado se da de hecho sobre un territorio. Ese territorio es el que da las riquezas. Y una de las formas organizativas que creó la humanidad era resolver, no pelear entre todos por las riquezas que nos genera el suelo para poder sobrevivir, sino nos pusimos de acuerdo en la historia de la humanidad y se creó entre muchos, en una etapa, se creó un pacto social, un pacto entre la sociedad para buscar una instancia que nos dirima el problema de la repartición de la riqueza para que satisfaga las necesidades de los hombres y la humanidad, pues lo veían con equidad, ¿no? No le veían que unos que quedan con todo y los otros no. Nunca se veía eso en los orígenes del Estado, la concepción de Estado para el siglo XVI, que es otra materia de estudio e investigación. Es muy interesante, muy bonita para poder entender un poco el Estado actual pasando por la concepción de Estado del liberalismo clásico del siglo XVI y XVII, que es muy interesante el desarrollo del Estado en Francia, etcétera, que muchos de nuestros comportamientos como Estado en el orden constitucional, interno, jurídico, etcétera, vienen de experiencias de todos esos países de siglos anteriores. Entonces es bonito conocer esa génesis de nuestros comportamientos como Estado en Colombia. A semejanza, Colombia trata de darse un Estado como pacto social. Es decir, el Estado es donde se elige, se nombra y se conforma para resolver los problemas de distribución de la riqueza y la producción de bienes y que todos vivamos bien en un bienestar y contentos y tranquilos, en armonía. Pero resulta que se le añade algo que llama poder, el problema del poder. Es someter la voluntad de otros a la mía, o la de mi grupo, someter la voluntad de un conglomerado a mi grupo. Y llegamos hasta el punto, sí, dígame María del Carmen. Profe, disculpa que le interrumpa, pero mi internet está un poco malito y se activa todo. No está fácil. Ya le está oyendo la compañera que nos está apoyando a ver cómo resuelve eso.
De todas maneras, creo que esto queda grabado en el blog, biblioteca, yo confundo mucho. Yo soy muy neófito en esto. Bueno, de todas maneras, María Carmen, miremos, se conecta con ella más adelante, a ver cómo puede tener acceso a esto. Pero este venía diciendo que la conformación ha sido una construcción social del hombre, pues, para resolver sus problemas y sus conflictos sociales en términos de repartición de la riqueza para el bienestar social, al beneficio de la humanidad de todos. Como con esa división que hizo el mundo de coger esos territorios y ponerle unos límites y encerrarlo, decir este es mi terreno y todo, pues claro, hay historia que eso lo justifica, que son las invasiones desde las mismas cruzadas, las invasiones bárbaras, todos eran invasiones por territorios y por bienes. Recoger porque la tendencia de esas sociedades antiguas era acaparar y acumular, que dio orígenes posteriormente a una nueva sociedad. Todo ese desarrollo acumulativo de bienes iban también generando poder en esas comunidades de determinados grupos, y había tribus más nómadas, más pobres, digámoslo así, que les valía mejor invadir una tribu y acapararse de las mujeres para acapararse de todo lo que tenían guardado para subsistir. Les valía más a ellos eso que ponerse a trabajar ese tiempo. Entonces sí ve que fue generando por siglos de divisiones, hasta el punto de que llegó el hombre, tuvo que crear un pacto social para poder decir, hombre, vamos a construir una estancia organizativa que nos resuelva eso y que todos nosotros le deleguemos el poder a eso. ¿Sí? Eso en determinadas muy rápidas hay unos orígenes, inclusive hay unos orígenes que vienen a decir que el Estado no se construyó desde el siglo XVI con el pacto social, sino que el Estado viene desde los orígenes de las comunidades, ¿sí? Desde los orígenes de las tribus se fue generando Estado y se pasó a un Estado ya esclavista, donde unas tribus que dominaban cogían esclavos y los ponían a trabajar para ellos, eran dueños hasta de su vida. Eso, entre todo ese desarrollo, se daban formas de poder y eran políticas en su época, que ahorita las llamamos políticas, yo no las llamaría políticas, pero eran pensamientos que se transformaban en naciones y en toma de decisiones. Decidían invadir una tribu, decidían resolver sus problemas por invadiendo, o decidían haciendo el trueque, haciendo comercio. Esa toma de decisiones es lo que sustenta y conforma esa política. De eso se trataba acá. Y aquí se trata de lo mismo. El único ingrediente que acá es que se fue desvirtuando el Estado del liberalismo clásico como pacto social. Aún se pregona que es que se vive en él, pero aquí el pacto social se rompió, eso está roto desde muchos años, se fue rompiendo, lo rompieron. Para eso tienen estos amigos que hacen parte del Estado y que ayudan a que se centre el poder como fuerza de dominación, no como fuerza de convencimiento, de satisfacción, etcétera, sino como una fuerza de coacción, y se fue convirtiendo en eso, porque la política que genera eso y que generaron algunos pocos y que la lograron imponer y la pueden imponer en una sociedad, porque es que tienen el poder económico, la economía, tiene las fuentes de empleo, la forma de darle plata a la gente para que coma, para que sobreviva. Todo ese engranaje hace que el factor económico dentro de la pirámide social sea la infraestructura, o sea, la parte de abajo de la pirámide, que es la economía. Todos nos movemos en torno a esa economía, y en torno a esa economía se genera la forma de pensar, la forma de actuar, etcétera, etcétera. Y para eso tiene unos amigos que lo defiendan, dentro de términos legales o ilegales, que eso ya es un constructo posterior, una construcción posterior subjetiva de los hombres, etcétera. Ese Estado, de hecho, tiene, en el caso nuestro, que es similar de un europeo, está fundamentado en el poder, pero dice, vamos a organizar ese poder nuestro aquí en 3 poderes, y ahí es donde sale el poder ejecutivo, que ejecuta, el legislativo, legisla, y el judicial, que es el que adapta todas las leyes para que no haya conflicto entre los hombres y todos nos sometamos a esas normas, a esas leyes, y estemos de acuerdo a eso, y se crea un engranaje grande que se llama Constitución, y que todo tiene que quedar dentro de esa Constitución. Es decir, hay una serie de desarrollos muy interesantes, y que todo eso queda en letras bonito muchas veces, y ya viene ya problemas que se le añade a nuestros gobernantes, que tiene que ver, que le agregan la ética,
le agregan el ser cognoscitivos, no ser éticos solo, sino cognoscitivos, investigadores, estudiosos, que si lo fueran a lo mejor no llegaban a eso, que son personas que solo contemplan el mundo, que otros les construyeron política y muchos de esos llegan, la parte económica fortalece y fundamenta una política económica seria y fuerte y sobre ella se construye todo el orden jurídico, social, de defensa de la propiedad privada, social. Esto hace que se divida esa sociedad en lo público. Esta sociedad está formada por muchos grupitos privados que compran, que han comprado, si la tierra era una sola, la tierra la fueron vendiendo. Los más vivos, acaparadores que tenían las lanzas, después los fusiles y después las bombas nucleares fueron realmente centrando a través de ese poder, dividiéndose la sociedad y fortaleciendo esa propiedad privada de unos poquitos. Y esos son los que tienen todo el sistema, los tres poderes acá. Esos tres poderes no los hemos construido nosotros. Es que nosotros ni construimos siquiera la Constitución. Dice, es que la Constitución es construida por todos y se da a todos porque el pueblo es soberano. ¿Cuál soberano? Ni siquiera los que llegan a esas instancias parlamentarias son representantes míos, sino, digo, son representantes de título, pero de hecho hacen lo que ellos quieren. Eso es nuestro orden real. Entonces mire cómo realmente el poder se ha tergiversado y necesita una cohesión, una dominación para poderse imponer como Estado y como imponer la sociedad. ¿Quién es su finalidad real? Pues es recoger todas las riquezas del territorio que nos da para satisfacer las necesidades de las comunidades, necesidades. ¿Alguien de ustedes me puede hacer una diferencia entre necesidad y satisfactor? Si alguien tiene alguna idea entre necesidad y satisfactor. Esto es, bueno, como darle claridad a ese punto de necesidad y satisfactor, porque a veces nos equivocamos cuando planteamos nuestras necesidades, ¿sí? Uno dice, hombre, es que yo tengo una necesidad de, por ejemplo, de moverme más rápidamente, entonces necesito un carrito bueno, ¿sí? Tengo una necesidad, pero la necesidad no se llama no poderse movilizar. Uno dice, es que los problemas nosotros tenemos, la comunidad dice, habla así, ¿no? Una necesidad muy sentida porque no tenemos medios de transporte, tenemos una gran necesidad, etcétera, etcétera. Pero la necesidad va más allá. Uno puede hablar de satisfactores cuando uno, por general la comunidad plantea son satisfactores. Dice, hombre, es que necesitamos una casa, necesitamos una flota de buses, necesitamos hospitales, necesitamos salud, pero esos son satisfactores, ¿no? Hay un pensador chileno muy interesante que se llama Manfred Mannich, premio de economía, que trabaja muy bien y hace esa diferenciación entre necesidad y satisfactor, porque yo llamo mucho la atención, en las comunidades nos planteamos muchas veces y analizamos las problemáticas y utilizamos términos que se despista uno mucho, queda muy despistado mucho, y a veces el establecimiento del Estado, las instituciones son muy exigentes en eso, y entonces uno se equivoca realmente al plantear eso. Eso hay que hacer estudios investigativos en eso. Pero me gustaría pues oírlos a ustedes otro poquito, a ver. ¿Qué me pueden hablar sobre el problema del Estado? A ver. Alejandra, Beruda, las que conozco aquí son 23 más, pero no, hay muchas que es bueno oírlas. ¿Me escucho? Bueno, lancen el ruedo, muchas pues no interesa que hablen 2, 3 veces, pero es bueno oírlas, escucharlas, porque uno no se cansa. Yo tengo que tomar hasta un poquito de agüita y perdonarán. Y perdonarán, pero me toca porque no es que hablo mucho, y a mí no me pueden dejar hablar mucho, porque no me gusta mucho interlocutar, por eso como que a veces la presencial es mucho más fácil manejar uno el auditorio así que virtualmente se esconde uno fácil. Es muy fácil esconderse uno, como dice el cuento. Bueno, de todas maneras yo no estoy regañando. Bueno, un aporte. Laura. En la universidad, una de las materias que vimos, creo que fue política pública,
tuvimos que hacer como una especie de análisis frente a lo que era Estado y gobierno, ¿no? Entonces, llegábamos a un debate donde veíamos que el Estado nos presenta varias cosas buenas, positivas, para los diferentes tipos de población, ¿sí? Para las diferentes comunidades. ¿Qué es lo que pasa? Que los malos gobiernos, de cierta manera, dañan esa propuesta que hace el Estado. Y el Estado pasa de ser a un garante a ser un violador de los derechos de las mismas comunidades, ¿sí? Pero esto lo poníamos o lo confrontábamos con los malos gobiernos, ¿sí? Las malas administraciones también. Entonces, sí debemos plantearnos un problema frente al tema de Estado, sería el, los malos gobiernos y sería la mala administración de los recursos públicos. Si hablamos en temas de poderes en torno al Estado, creo que hay una muy mala administración en tema de poderes a nivel de Estado, ¿sí? Primero, no contemplan a las comunidades. Hay todo un tema de inclusión, ¿no? Un tema de inclusión que muchas veces se presenta como ese elefante rosado, ¿sí? Que vislumbra, pero no da al clavo, ¿sí? Entonces, claro, contemplamos las comunidades afro, contemplamos las comunidades indígenas, los habitantes de calle, destinamos tales recursos pero en fin, pero al final esos recursos nunca llegan, ¿sí? Entonces, es muy bonito lo que se presenta, es muy bonito lo que se escribe, pero lamentablemente los hechos son otros, ¿no? Bien, Eso Berú. sería. Ah, sí, ya, listo. Listo, Laura. Bueno, Berú, ¿qué me dices? Bueno, iba a complementar algo, pero quedando un poco con lo que dijo Laura recién, la forma en que nos hemos constituido como sociedad y llegamos a la actualidad, siglo XXI, año 2021, o sea, este tema de cómo nos hemos conformado con la política, con el Estado, con las constituciones, o sea, uno de los grandes conflictos que tenemos en la actualidad en todo el mundo es la corrupción. Y si miramos en perspectiva histórica, como usted lo hizo al presentar, la corrupción siempre ha estado, con diferentes formas, diferentes matices y diferentes maneras de interpretarla de acuerdo a la época. Pero con respecto a lo que iba yo a aportar sobre Laura, o sea, no hay una intención real desde las personas que están instaladas en los cargos públicos de hacer un cambio concreto y real de las políticas y de solucionar los problemas a la gente, porque mientras haya desigualdad van a poder seguir manteniendo su negocio, porque al final de cuentas se mantienen determinadas problemáticas para vender determinadas soluciones que al fin y al cabo se aplazan y no llegan a algo concreto. Y no sé, y por otra parte se engaña constantemente a las comunidades, a la población, a la sociedad en general, y se le mantiene con un montón de distractores, con una educación deficiente que no permite que haya opción de romper con esta estructura social impuesta. Listo. Eso Bien, quería decir, profesor. bien, Berú. Mira, Laura, yo te quiero dar cierta claridad en algo. Tiene razón en una gran parte, hay otra que no. Es decir, el problema no son los gobiernos en el fondo, lo son y no lo son. Antes de entender como problema el gobierno, si uno entiende el problema del Estado, le va a dar más fuerza y énfasis al desarrollo interno del Estado como tal, desde sus instituciones, su normatividad jurídica, su constitución, partiendo de que esas son unas políticas que no lo han planteado las comunidades, sino son construcciones que han nacido desde, digámoslo, desde los que ostentan el poder, llamémoslo aquí en Colombia. Y esa ostentación del poder lo hacen a través de las fichas que llegan a los gobiernos, al gobierno. Entonces, hay un problema muy atrás del gobierno, que es el Estado. ¿Por qué? Porque ese Estado, su normatividad, sus leyes,
su constitución misma, su forma de administrar, porque ese Estado, todo Estado tiene una forma de administrarse lo público, que es administrado por los funcionarios y por el mismo gobierno. Pero ellos son administradores, ellos administran algo y utilizan una herramienta que es forjada por otros. Nosotros no forjamos ese Estado. ¿Quién de nosotros participa en la formación o la construcción de una nueva ley? Ninguno. Ni siquiera en la Constitución. Y digo por qué. Porque así la Constitución diga en el artículo 2, creo que dice que el pueblo es soberano. ¿Sí? O sea, cuando se dice que el pueblo es soberano es porque debe ser el único reformador de su Constitución. Nadie más. Nadie más. Pero aquí nos engañan cuando crean un sistema representativo y nombramos a quienes nos van a construir lo que nosotros no decimos, lo que digan ellos. Y ellos terminan construyendo todo ese engranaje que estructura el Estado, y fuera de eso se dan el lujo de nombrar las administraciones, los gobiernos, que le dan a administrar toda esa normatividad jurídica que los protege, porque, porque el problema de la justicia en Colombia es muy ambigua. Un abogado más saca a cualquiera por plata, así lo voy a matar a la persona, ¿sí? O así no lo voy a matar, es decir, califica e inculpa al que no es y le argumenta todo lo que sea, y queda a voluntad potestad del fiscal, del juez, de los organismos de control. Es todo un engranaje también montado en cierta medida, que es los otros lo que hacen son administradores, los que hacen corrupción son administradores, funcionarios, y lo hacen es porque esa norma y esa ley es muy permisible, en todo sentido es muy permisible sobre eso. Por ejemplo, la ley 100, usted sabe todo la sociedad que se dio con la tercerización, o sea, las EPS, porque el Estado mismo no manejaba eso, porque el Estado fue a través de, ya vemos más adelante el tema de desarrollo con el neoliberalismo, que tiene mucho que ver eso. Ellos todo lo venden, los bienes que debe resolver el Estado a través de las instituciones, se los dan a terceros, a privados, etcétera. Es un problema central del Estado. Yo puedo nombrar unos buenos gobernantes ahí, como le comento Laura, pero con esa forma, ese Estado, esa justicia hecha con injusticia, podemos decir así, ese ejecutivo que impone, que es centralista, eso es de materia de estudio e investigación, porque es centralista, que tiene todo un aparato que confunde las cosas, que la policía cívica no debe ser para atropellar ni ir a las montañas a perseguir insurgentes o campesinos, etcétera, muchas cosas, desafueros que son adaptadas, etcétera, etcétera, y que cualquier gobernante que llegue ahí, así llegue con ética, pues partiendo de que no lo dejan llegar, o lo sacan, o le montan, o están los medios de comunicación, están muchas cosas que hacen pues que no es en sí el gobierno, sino hay un problema muy serio de fondo y de infraestructural del Estado. Hay muchas concesiones de Estado, el pacto social que ya es desvirtuado, ya no es un Estado que defiende para legislar o legislar y distribuir la riqueza para unos pocos, para muchos, para la población en general, sino para unos pocos. ¿Por qué? ¿Cuándo se desvirtúa eso? La Constitución lo defiende, lo ostenta. Eso es de estudiar y de investigar. La Constitución misma tiene una contradicción muy fuerte en el problema de la soberanía. Esa Constitución en el artículo dice soberano. En el título 13, que es todos los articulados de cómo se reforma la Constitución política, habla de referéndum que debe ser aprobado por el Congreso. Habla de actos de iniciativa que es del Congreso. Habla de la citación a la Asamblea Nacional Constituyente, la cita del Congreso, la aprueba, la avala finalmente. O sea, todo pasa por manos del Congreso. O sea que el papel soberano del pueblo, ¿dónde queda? Lejos, lejos. Yo te comento, aquí hubo unos procesos de constituyente muy interesantes en los años 2000, 2003, 2002, que se llamaba constituyentes municipales y constituyentes departamentales. Era un intento por generar una forma de ganar soberanía, pero eso era ilegal, porque el título 13 no lo avala. O sea que ese título 13 hay que mandarlo para la puerta para la casa de San Alejo, el cuarto de San Alejo. Eso nos quita totalmente la soberanía que habla el artículo 2.
Entonces nosotros no somos constructores de ese Estado para nada, ni menos incidimos en los poderes, ni el poder legislativo, porque para llegar allá, usted sabe mejor que yo eso, para llegar al poder, para llegar al ejecutivo, la presidencia no es lo mismo. Y para el poder judicial, toda esa normatividad jurídica, etcétera, muy ambiguo. Entonces termino diciendo que el gobierno sí es un objetivo para ver si desde ahí se puede cambiar eso hacia adentro, no sé, es una discusión todavía muy fuerte que hay. Pero ¿cómo se llega al gobierno? Partiendo de ahí, Laura, se llega al gobierno a partir de, ¿cómo llega al gobierno? De los partidos políticos o los movimientos sociales. Entonces, a uno le queda generar movimientos sociales fuertes que contrarresten la influencia seria y fuerte y dura que tienen los partidos políticos, los tradicionales, los no tradicionales, inclusive los alternativos. Entonces, hay un problema muy serio en la construcción democrática y la democracia del manejo de los partidos. Es que no llega uno al gobierno más sino por esos partidos, desafortunadamente. Y hay que meternos ahí y estar de acuerdo, si es que estamos de acuerdo con la política que construyó ahí. Y como dice Berú, es que una cosa se dice, o Laura, una cosa es lo que se aprueba y tal, y otro lo que se hace. Esos partidos hablan de democracia, de construcción de democracia, ahí llegan son puros delfines, o sea, hijos de presidentes, los que llegan allá. La pobre gente tiene que dar palo para conseguir unos medianos recursos y pelear con esos grandes capitales. Hay mucha experiencia en ese manejo antidemocrático. Los órganos que manejan las elecciones, la registraduría está en manos de partidos. Esos son los que influyen, ellos se reparten la torta, ustedes van para la registraduría, ustedes se manejan la parte agrícola, ustedes grupo político se meten con las diferentes instituciones en la reparten cuando llegan a los movimientos de estos partidos al poder. Entonces es muy difícil creer pues de que solo cambiando los gobiernos se resuelve el problema del cambio social. Es muy, muy duro, o que nosotros como comunidad vamos a lograr un bienestar, no es fácil, eso es una ilusión. Hay una propuestas que dicen sí, hay que llegar a las elecciones allá, otros dicen no, eso es perder el tiempo, otros dicen no, le jalan a la lucha armada, como ahí el país se ha desangrado años y años en eso. Es decir, y en el medio de todo eso, uno de los ingredientes que favorecen esos sistemas de poder aquí en Colombia, los poderes, es la corrupción. Y ya se volvió un negocio y está volviendo una cultura. Es decir, cuando muy difícilmente alguien que surja en movimientos sociales, a veces se hacen a través de ejercicios fuertes, duros, como recolección de firmas, etcétera. Pero llega allá y se encuentra con toda una serie de gañanes muy tenaces, es una pelea muy pesada de los compañeros metidos allá en medio de esos establos allá muy fuerte. Es decir, debe tener mucha economía emocional para eso. Dice Laura. ¿Quieres decir algo, Laura? Sí, profe, pues estaba escribiendo que todo lo que usted ha dicho hasta el momento me parece muy valioso, muy, muy verídico también. Y en esa medida valdría pensarnos también el tema de una reestructuración de Estado, donde se escucha las voces de las diferentes comunidades, pero no para la realización de una conformación de una política pública únicamente, sino para que sea ley. ¿Sí? Esa es una lucha y esto es de cierta manera, una batalla constante, porque efectivamente el poder es de unos pocos y no beneficia a la comunidad en general, pero pues no es el tema de vamos a darnos por vencidos y no vamos a insistir, sino es más bien cómo buscar las estrategias para llegar allí, ¿sí? Para cambiar incluso empezando por nuestra misma comunidad, que es, creo yo, lo que usted quiere motivarnos, ¿no? Que es hacer política, hacernos sujetos políticos dentro de nuestro lugar. Hay una situación que hay que tener en cuenta, que debemos tener en cuenta desde las comunidades urbanas, rurales, etcétera, de todo espacio social, es que la política pública no la construyen técnicos, la política o los políticos, o solo los concejales, o los del poder legislativo, etcétera, o el gobierno. Nosotros como comunidad podemos construir política pública, porque construir política pública es parte de algo que lo podemos hacer nosotros desde allá, desde nuestra vereda, nuestro barrio, que es el diagnósticar nuestro problema,
y entender que el problema de este barrio es una problemática de muchos otros barrios, 10, 15, 20 barrios marginales, y que ya no es un problema de mi barrio, sino es una problemática barrial. Y eso lo transforma en política pública, y de hecho como política pública tiene unas estrategias que van encaminadas a buscarle alternativas de solución a ese problema. Pero desafortunadamente la Constitución nos amarra. ¿Qué dice la Constitución? No, pues los problemas de las comunidades y sus necesidades las resolvemos a través de los planes. Para eso está el plan de desarrollo. Para eso está, si no el plan de desarrollo, pues están llevar una ley, una iniciativa, una ley, un proyecto de ley o de acuerdo o a las asambleas de ordenanza, llévala y para que nos solucionen eso. Si nosotros logramos incluir nuestros problemas, porque la política pública tiene que dar solución, y la política pública para que se solucione la problemática tiene que hacerlo vía plan de desarrollo, vía aprobación de una ley, esas dos instancias. ¿Cuál otra vía hay donde se legalice resolver una necesidad que llegue con unos recursos a través de una ley y a través de los planes de desarrollo? Y esos planes de desarrollo, todo lo que se haga en las necesidades tiene que estar dentro de ese plan de desarrollo, y no, eso no vale. Entonces dicen, no, es que ustedes como unidad tienen que incidir en eso. Entonces nos matamos la cabeza haciendo diagnósticos, generando alternativas, proyectos, propuestas, y los pasamos y lo meten en un banco de proyectos, y allá sueña, duerme el sueño de los justos. Eso coge telarañas de todo allá en esos bancos de proyectos. Y solamente salen cuáles. Pues que yo logré, yo era muy amigo de mi concejal, o era muy amigo de mi alcalde, o yo participé y yo les voy a ir a cobrar mis votos, no el voto de uno, que yo no le pongo cuidado, los 80 votos que yo les llevé, las reuniones que lo invité yo y se los cobro allá. Entonces ellos sacan de esa telañanero, sacan el proyecto y lo meten y le dan vía vida como plan de inversiones. Es decir, hay una serie de muchas cosas que lo amarran a uno. Entonces las políticas públicas las amarran las soluciones. Entonces, ¿qué hacemos, carajo? Bueno, hay un tema que en la próxima civil se va a manejar, que son propuestas, y vamos a mirar algunas, que es una idea, y eso hay muchas, y pueden surgir muchas, etcétera. Pero la idea se puede mirar yo así le adelanto un poco, desde fortalecer mucho los medios locales, ¿no? Desde las comunidades locales. Nosotros podemos esperar a que resuelva todo el problema nacional de Estado y de gobierno, etcétera, para resolver nuestro problema local. Desde las localidades podemos construir propuestas de cambio, pero no que puede terminar en ser una ilusión, porque se va a estrellar contra todo ese Estado, y si usted va a pelear ahí, para eso están estos amigos de la fuerza pública, para que dominen y se imponen las cosas así, porque ellos están defendiendo un orden social. Lo otro que quería como que marcarle un poquito ahí, es que hay un concepto muy general de sociedad, porque estamos hablando de sociedad que se ha perdido mucho en el manejo de muchos teóricos. Es que el problema social real en que estamos, que nos tiene así, tiene un nombre muy concreto, que se llama capitalismo. Y eso lo esconde, es que no, que la corrupción, que todo, que el poder de tal y tal, y ese capitalismo vamos a ver más adelante cómo el Estado lo suplantan las corporaciones, cómo ha sido tal el desarrollo de las multinacionales en el mundo, que ellas son las que imponen y dominan, y ellas son las que manejan los gobiernos y los imponen en muchos países. Entonces, en el caso colombiano hay unos ejemplos muy claros, no me quiero adelantar mucho sobre eso, pero vemos cómo las cosas van cambiando, y el Estado, que se fortaleció desde el siglo XVI con la formación de los Estados-nación, como rompiendo esa etapa feudal de los grandes señores, de los grandes caballeros de la gleba y los siervos, trabajadores, que la misma burguesía rompió esos feudales en las ciudades con el desarrollo del comercio, la acumulación, etcétera, etcétera. Es un cuento bonito e interesante que el estudio investigativo nos puede llevar a aclarar, y que nos va dando luces, esa historia nos da luces sobre el presente y para el futuro. No podemos desecharla y vivir solo lo presente.
Ahí se cambia todo y ese Estado-nación ya dice que mundialmente eso se están acabando, lo están agotando. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que, ¿por qué? No, pues las corporaciones, las multinacionales son fuertes. Hay unos organismos internacionales que son los que casi entran a dominar el mundo en determinada manera, que hacen de una política, que hacen parte de una sociedad que la protegen, que es el capitalismo, y que de pronto ese capitalismo tiene unos países que les gusta ir a dominar a otros como en las etapas ancestrales de las tribus nómadas, etcétera, que peleaban y dominaban a otras, dominan por territorio. ¿Y por qué no? No, es el territorio, es lo que tiene el territorio, esa gran riqueza. Muchas veces ni la población les interesa, por eso las masacran, o le mandan una bomba atómica, no les interesa. Entonces vamos a ver dentro de eso cómo los gobiernos a nivel internacional se van convirtiendo casi todos en títeres, manejados y avalados por un partido político que es el que los nombra y los mantiene y con los cuales llegan fácilmente a acuerdos. Y ahí viene el poder de las multinacionales, que es lo que llama que ahora el poder dominante más es corporativo. Eso vamos a andar un poquito allá, de pronto les adelanto el punto de adelante para que lean un poco sobre eso, etcétera, etcétera. Más o menos hay muchas razones que se pueden dar aquí del problema del Estado. Yo no me ahondo, date cuenta que yo no me pongo en forma esquemática de ver los diferentes tipos de Estado, los orígenes, una forma muy general, muy genérica, ligada al problema del poder, que es lo central, y que el poder nosotros como individuos singulares, es decir, tenemos que estar en sociedad, en comunidad, para poder generar una propuesta de una política que pueda hacer poder. Mientras eso no se dé, difícilmente vamos a ser muy individuales, como si yo me ufanara de... Yo puedo tener poder en mi casa, pero yo llego a la casa y le digo a la señora de mi casa, mando yo, pero yo le estoy gritando eso desde debajo de la cama. ¿No? Es decir, el problema del poder está todo ligado. Entonces, yo llamo con esta charla así somera que he estado trabajando ahora, es que le hagamos una investigación, estudio a esa parte, porque eso nos va a dar claridad, nos va a dar luces, para que en las próximas sesiones manejemos el problema del desarrollo rural, del desarrollo agrario, las diferencias sí las hay, la forma como ese desarrollo se concibe en nuestro terruño, en nuestra tierra, las medidas que toman en nuestro país, nuestro estado, la forma como servilmente nosotros nos relacionamos con las demás potencias, etcétera, etcétera. Me gustaría, pues, en estos 15 minuticos o 10, como oírlas más a ustedes, oírlos a ustedes como estudiantes, compañeras, compañeros, que traten de lanzarse aquí al ruedo, den una opinión más o menos sobre el manejo integral de toda la temática. Si realmente les puede haber servido, me gusta es que generen inquietudes, así no haya una comprensión a fondo del tema, nos deje dificultades, etcétera. Pero sería bueno oírlas a ustedes. Dígame, Berú. Ay, profesor, la primera clase ha estado súper interesante. Yo quiero aclarar igual que yo no soy colombiana, yo soy chilena. Pero una de las motivaciones por las que yo tomé el curso es precisamente porque a pesar de que geográficamente estamos tan alejados, nuestras problemáticas son comunes. Y este tema sobre las formas de gobierno, las problemáticas sociales y cómo estamos envueltos en este capitalismo que extractivista, ¿cierto? Que somos territorios extractivistas y que nuestras riquezas son las que mantienen el estatus político de otras naciones que estamos en esta lógica de las naciones subdesarrolladas, en vías de desarrollo y desarrolladas, y nosotros estamos en esa cadena que mantiene la posición de otras naciones, y que precisamente lo que usted comentaba sobre la corrupción en los estados, sobre las formas de gobierno, sobre crear políticas públicas desde las comunidades, ¿cierto? Y todas las trabas que ponen, y esta lógica también de tener policías a favor de una estructura social que solo beneficia a unos pocos que concentran el poder y concentran los recursos. Mi aporte sería que una forma de doblar estas problemáticas que tenemos es la organización.
la organización entre pobladores, entre vecinos, entre ir creando cambios colectivos, pero desde tu propia vecindad, que es un poco el ejemplo que tenemos acá en Chile, que después del estallido social y de un montón de problemáticas que veníamos arrastrando hace muchos años, porque precisamente la constitución acá es completamente neoliberal. Y esta problemática que usted dijo sobre crear políticas públicas, lo que se está haciendo acá es hacer asambleas, hacer cabildo, a empoderarse de los cambios y entre los mismos vecinos y pobladores empezar a tomarse los espacios, empezar a crear eh, organización, crear proyectos, crear actividades como una forma de presión a los gobiernos locales y a los gobiernos ya nacionales, y imponerse para ponerlos contra la pared, podría decirse. Así que eso quería sumar ahí para dejarlo pensando las personas. Saludos. Bien, bien. De todas maneras, hay que mirar un poquito más esa parte del desarrollo, como lo consiguen desde afuera y que nosotros lo manejamos, que se equivocaba muchas veces cuando se habla de subdesarrollo, en vías de desarrollo, tercer mundo, una forma de que ha repartido el mundo, pero lo hace hecho desde el punto de vista del desarrollo. Entonces, en la próxima vamos a aclarar un poquito más esa partecita. De todas maneras, Cara, no sé, de qué región es Perú? ¿De qué región? Bueno, yo soy de la región de Valparaíso y vivo en la ciudad de Viña del Mar. Ah, listo, listo. Ah, bueno, bien. Bien, Claudia, ¿qué comentaba? Claudia Marcela. Sí, hola, profe. Yo quería aportar Sí. algo con respecto a lo que usted nos dice, que es bueno que las comunidades nos organicemos. Yo vivo en una vereda de Bolívar, Cauca. Nosotros tuvimos un proyecto aquí en la vereda de hacer un polideportivo. La gente no éramos organizados. Hubo un hecho, digamos, el que nos hizo el MOTAD, y pasaron elecciones de alcaldía y todo el mundo venía con la misma tónica. No, es que si votan por nosotros, les hacemos el polideportivo. Bueno, y así, hasta que un día dijimos, bueno, ya, no más, aquí siempre nos van a mentir con lo mismo, con lo mismo. Nos organizamos y dijimos, hasta que no nos lo hagan, de la vereda no cuentan con ningún voto. El día de hoy tenemos ya nuestro polideportivo. No lo hicieron. Y ahí miramos que si una vereda, digamos, no se organiza, no va a conseguir nada. Esta es la fecha en que así nos organizamos, y esta ahora nuestra vereda es de las veredas que tienen proyectos de cuyes, de marranos, de pollos, de todo. Y así hemos seguido trabajando. Entonces yo creo que a veces sí, profe, como usted dice, si no nos organizamos, nunca va a haber nada. Y mire que gracias a Dios eso nos ha funcionado. Entonces, todo político necesita, digamos, su votación, y si la gente ya no le cree, ya nadie le ayuda, entonces hasta ahí llegó su política. Entonces, pues sí, como usted dice, si no hay organización, si no hacemos nosotros mismos nuestras políticas dentro de la vereda o dentro del barrio, aunque sea, nunca se va a conseguir nada. Entonces es como un pequeño ejemplo de que sí se puede, y tratamos de trabajar y salir adelante pues con estos gobernantes que a veces simplemente llegan al poder y buscan su beneficio como tal, pero mire que a nosotros nos ha funcionado mucho. Ese era como el aporte que quería hacer. Claro, Claudia, está muy bien. Antes de darle la palabra a Carola, creo que lo había visto él dando la mano. Solamente le comento esto así rápidamente. Esa es una posibilidad, pero hay comunidades que no le jalan a la votación, a chantajear a los candidatos. Entonces, a veces yo en cursos que dan comunidades de encuentro de dirigentes de 20 hasta de 30 años de pertenecer a naciones comunales,
Y la primera preguntita sencilla, yo les digo que no en ánimo de cocharlo ni nada, es que si ellos conocen cuál es el presupuesto que hay en el plan de desarrollo para construcciones escolares, por ejemplo. Entonces ellos no se han interesado en eso. Entonces cuando van donde el alcalde, a decirle, señor alcalde, a quejarse, tenemos más alta el colegio, la escuela y todo, lo primero que le dice el alcalde es que no hay plata. Entonces, si la persona conoce el presupuesto, dice, pero ¿cómo? Si en el presupuesto hay asignado 30 millones para construcciones escolares, entonces le va a decir el alcalde, no, pero la plata se ejecutó, ya se acabó. Pero si la persona fuera a conocer el presupuesto para escolares, conoce un documentico que llama ejecución de ese presupuesto, y dice, no, ahí dirá, en esos 30 millones se han invertido 25. Entonces el dirigente le dice al alcalde, no señor alcalde, usted todavía tiene 5 milloncitos de ese presupuesto para nuestra escuela. ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? De una que les diga. Entonces lo amarran, él dirá, posible diga, no, no lo puedo hacer, no, ya no puede. Entonces siempre nos cogen desarmados a las comunidades porque no queremos, no estudiamos. Dentro de lo público a veces hay que estudiar esa parte de la planeación del municipio, el plan de desarrollo, porque es una vía, según entendimos la vez pasada, de una política pública, es vía soluciones, plan de desarrollo, plan de inversiones de desarrollo, o la otra es un proyecto de ley. Son las vías de una política pública para solucionar una problemática que se está planteando. Eso hay que saberlo. Y como nuestro alcance inmediato como comunidad de una vereda ya es el plan de desarrollo del municipio. Pues muy bonito. Ah, qué bonito. Yo era una propuesta que habían atrás, era que los planes de desarrollo de un municipio lo hicieran construyendo los planes de desarrollo por corregimiento, que fuera la suma de los planes de desarrollo de cada corregimiento. Pero no lo hacen porque no les interesa y no les sirve porque ellos manejan el presupuesto y la plata y eso lo aprueban por arriba, por fuera de la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso le quería anotar. No sé si Carolina, creo que ya ha levantado la mano después a ver si está por ahí, si quería Sí, algo que decir. acá estoy. Gracias. Cuéntame, Carolina. Hola. Bueno, yo les hablo desde Chile, región de la Araucanía. Soy mapuche también. Quisiera comentarles que más o menos desde esto que va conversando el profesor, creo que me hace mucho sentido con lo que está sucediendo ahora y lo que conversaba Beru también, que es de Chile, el tema de la constitución, o entre comillas la nueva constitución, y más que nada desde los pueblos indígenas, como este término que se quiere llevar a estas como leyes más occidentales de la plurinacionalidad, comprendiendo que también habían otros estados, naciones antes del estado chileno. Entonces, siento que también hay esto de tratar, porque lo he visto también acá en asamblea, en momentos que han sucedido en este lugar, de cómo llevar estos conceptos de comunidades indígenas o de formas de organización a conceptos más occidentales, llevados a una constitución, por ejemplo. Entonces han sido como procesos bien arduos y largos de generar, y que hoy en día hay representantes también de las comunidades, hay diferentes autoridades espirituales, así como otras también, pero siempre está muy demarcado el tema del racismo, a pesar de todo. ¿Por qué? Porque en esto de que se habla del poder desde lo singular, también creo que a pesar de movilizarse, del poder hablar desde nuestras situaciones, diferentes situaciones, desde lo popular también, muchas veces tampoco miramos como las diferencias que hay, pues como que a veces creo que el hablar mucho de que tuviéramos como las mismas necesidades, como que invisibiliza ciertas diferencias que pueden llegar a manifestarse desde el racismo. Por ejemplo, no reconocer necesidades de pueblos indígenas, por ejemplo, o no reconocer el racismo en sí mismo, porque es algo que sucede bastante, por lo menos en este país, creo que en Latinoamérica en general ocurre, y en ese sentido, por ejemplo, creo que mucho de lo que atraviesa a las movilizaciones y necesidades, cuando se habla desde esta nueva constitución, siempre están hablados desde lugares que son como las metrópolis, y que también son figuras de poder, siento yo, pues como lugares geográficos que se instalan esas necesidades y se visibilizan más esas. Entonces creo que ahí queda como mucho diálogo que hacer también, pues porque
creo que los lugares muy apartados también a veces las voces cuesta que lleguen más a estos lugares de poder donde se instauran los diálogos. Entonces, me queda como esa reflexión. Bien, Carola, muy bien. Muy bien la experiencia desde Chile y por ascendencia más mapuche, ¿no? No sé si Claudia volvió a levantar la mano, porque me parece, o si no, pues le dejo la iniciativa a la organizadora, a ver cómo hace el cierre, etcétera, porque el tiempo ya se nos agotó, faltan 2 para las 6. No, profe, se me activó la manito, pero sí, como usted dice, es Sí, bueno los representantes, sí, porque eso fue lo que nosotros también llevamos a plan. Estamos en representante para el consejo y sí, como acá somos bastantes, sí. él salió electo, entonces él es el que le anda chúsele por allá. Listo. Entonces, Bueno. listo, era eso. Le Bueno, agradezco de parte mía como tutor, pues, la presencia de ustedes, su asistencia a este diplomado. Date cuenta, tratamos de darle un marco teórico, manejar una serie de conceptos y les queda la gran inquietud, no la olviden, como experiencia de ser estudiosos investigativos. Y de hecho, si somos estudiosos investigativos, somos generadores de conocimiento. Esa es la forma de construir conocimiento. De resto no se construye conocimiento, no es conocimiento. Es decir, el conocimiento siempre se construye sobre bases de investigación, bases reales, de llegar al fondo, por el método ideológico que usted tenga, ¿no? Pronto aquí hay pues, representantes de sectores más bien de pudientes, etcétera, pues hay personas también pudientes que tienen una ideología mucho más consecuente, llamémosla así, para no ponerle nombre. Entonces, gracias a ustedes, lo espero en la próxima. Ya el tema va más enfocado al problema central del módulo, que es el desarrollo y la problemática actual de la tierra en Colombia, o en general en el agro y todo lo que rodea el desarrollo rural. Gracias por su asistencia. Listo, profe, muchísimas gracias. Y muchas gracias a gracias. todos por su espacio. Gracias, Vale. profe. Muchas gracias. Les recuerdo a todos, Gracias, profe. por favor. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profesor.